El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Entre los que habían llegado a Jerusalén para adorar a Dios en la fiesta de Pascua, había algunos griegos los cuales se acercaron a Felipe, el de Betsaida de Galilea, y le pidieron: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue a decírselo a Andrés. Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús y él les respondió: Ha llegado la hora de que el Hijo del Hombre sea glorificado. Yo les aseguro que si el grano de trigo sembrado en la tierra no muere, queda infecundo, pero si muere producirá mucho fruto. El que se ama a sí mismo se pierde. El que se aborrece a sí mismo en este mundo se asegura para la vida eterna. El que quiera servirme, que me siga, para que donde yo esté también esté mi servidor. El que me sirve será honrado por mi Padre. Ahora que tengo miedo, le voy a decir a mi Padre: Padre, líbrame de esta hora. No, pues precisamente para esta hora he venido. Padre, dale gloria a tu nombre. Se oyó entonces una voz que decía: Lo he glorificado y volveré a glorificarlo. De entre los que estaban ahí presentes y oyeron aquella voz, unos decían que había sido un trueno, otros que le había hablado un ángel. Pero Jesús les dijo: Esa voz no ha venido por mí, sino por ustedes. Está llegando el juicio de este mundo. Ya va a ser arrojado el príncipe de este mundo. Cuando yo sea levantado de la tierra, atraeré a todos hacia mí. Dijo esto, indicando de qué manera habría de morir. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Podemos tomar asiento. Nos toca reflexionar sobre este itinerario de Jesús hacia la cruz. Ya está muy pronta su hora y escuchamos esa voz del Padre que dirá: lo volveré a glorificar. En medio de este proceso se le acercan muchos que lo quieren conocer, entre ellos unos griegos que le piden a Felipe ver a Jesús. Tú y yo también queremos ver a Jesús, salir al encuentro de Él. Pero sabemos que para ver a Jesús tenemos que a lo largo de la vida lo entendemos, lo podemos ver a través de la fe, en el claroscuro de la fe, pero que lo veremos tal cual es allá en el cielo, y para eso es necesario que la semilla de trigo caiga. Es decir, que seamos sepultados conjuntamente con Cristo para resucitar con Él. Pero quisiera hablarles del proceso que se dio
en la iglesia, porque la iglesia tiene una propagación, diríamos, inmensa a partir de que Cristo muere y sube a los cielos y envía el Espíritu Santo. Y es una de las pruebas justamente de que la iglesia de Cristo es la iglesia verdadera, al menos una prueba racional. Podemos entender porque ninguna religión tuvo la expansión que tuvo la iglesia católica, porque se debe a un poder divino que la expande. En primer lugar, esa fuerza es la del Espíritu Santo, pero detrás de esa fuerza del poder divino del Espíritu Santo tenemos esta entrega de Jesucristo, una entrega voluntaria. Es necesario que el grano de trigo caiga, muera, ¿para qué? Para que dé mucho fruto. Y así fue. La iglesia de Cristo dio mucho fruto, no solo, diríamos, por la entrega sacrificial de Cristo, en el trasfondo, en los méritos infinitos del Salvador ante su Padre. Claro está que es lo que posibilita que toda entrega posterior sea meritoria a los ojos de Dios. Pero después también la iglesia de Cristo conoció esa generosidad de entregarse como el grano de trigo, predicando a Jesús. El Señor ya les había anunciado a sus apóstoles que iban a ser perseguidos, que iban a ser entregados a las sinagogas, a los tribunales, que los iban a perseguir y matar, a lo mejor creyendo hacer una obra buena. Eso ya estaba previsto y el Señor ya les había anunciado. Pensemos que la Iglesia Católica se ha extendido en Jerusalén en primer lugar, en medio de un ámbito totalmente adverso donde estaban los sacerdotes, saduceos, escribas, fariseos, que se hacían celantes de la ley de Moisés y que querían un Mesías triunfador, político, liberador del pueblo de Israel de todo yugo, que llevaría un esplendor magnífico a Israel. Eso es lo que esperaban los judíos. Entonces, evidentemente, este Mesías frustrado que termina muerto no tenía que ser el Mesías para ellos. Además, lo hemos escuchado en días pasados, sabemos que el Mesías no sabremos de dónde viene, pero este sí sabemos que viene de Nazaret, que es hijo de José. Pues ahí tenemos el ambiente caldeado, adverso, que va a recibir en ese momento de clímax máximo de persecución en Jerusalén la fuerza del Espíritu Santo. Los apóstoles estaban temerosos y sin embargo después de esta presencia del Espíritu Santo van a salir rompiendo candados, glorificando a Dios, sufriendo toda clase de persecuciones, cárceles, flagelaciones en nombre del Señor Jesús. Y esto no solamente una vez, sino varias, y esto aún con la muerte. Por eso sabemos que Santiago fue martirizado allí como obispo de Jerusalén. Gamaliel les decía a los suyos, este judío que fue un celante de la ley y que fue educador de Pablo apóstol, les decía, un tal Teudas apareció por allí, diciéndoles esto a todos los judíos que perseguían al cristianismo. Pero tal Teudas, su obra se vino abajo y todos sus discípulos se dispersaron. Un tal Simón o el fariseo apareció por allí también. Judas, el fariseo, apareció y también se dispersó. No vaya a ser que ustedes estén luchando contra Dios. Dejen pasar el tiempo, porque si esto es de Dios, va a permanecer. Y si no es de Dios, va a suceder como lo que sucedió con Teudas.
Pues ve, esto lo tenemos en los Hechos de los Apóstoles 5:35. Es una advertencia muy clara la que hace Gamaliel. No vaya a ser que estemos luchando contra el poder de Dios, contra la fuerza de Dios. Contra Él nadie puede. Y así fue, porque en un movimiento adverso, diríamos un ámbito de clímax fuerte de los romanos, de los judíos adversos al cristianismo, se abrió paso el cristianismo con una fuerza poderosa. Y en medio de la persecución que Dios permite, se van algunos a predicar. Pedro fundará Antioquía y después partirá a Roma. Pablo irá fundando distintas ciudades, diríamos la iglesia en distintas ciudades, en Asia Menor, en Macedonia, en Grecia, en Italia. Terminará en Italia dando su vida, grano de trigo que cae. Pedro también en Roma, grano de trigo que cae. Y los demás apóstoles también fueron en distintas partes del mundo a predicar el Evangelio. Andrés por allí en Citria y Bartolomé al Asia ya adentro, a la India, Tomás también a la India y más allá a la China, etc. Los apóstoles se dispersan predicando el Evangelio a un mundo pagano. Pero si nosotros vamos a Roma, la cosa no es tan fácil, porque en Roma estaba el César y como ustedes saben, el César era dominante y estaba el culto al emperador como culto de divinidad. Y no solo eso, sino que también había muchas divinidades del imperio y sacerdotisas y sacerdotes a servicio del culto de los dioses falsos. Además de eso, en Roma existían filosofías y corrientes para los intelectuales romanos que buscaban aquí, buscaban allá soluciones a sus problemas. Pero como si fuese poco, había una exacerbación de todo lo que es el placer, el culto a la comodidad. El imperio estaba un poco decadente y entonces el placer y la concupiscencia estaba a primer orden. Y en medio de ese ámbito totalmente adverso del César, en medio de ese ámbito con un culto a dioses falsos, en medio del poder militar y de la ley romana implacable, en medio de tantas divinidades, Pedro y Pablo dan su sangre allí, dan su vida allí, en la persecución de Nerón. Nerón sabemos que va a producir el incendio de Roma y a la gente inculta de los cristianos los va a acusar de incendiarios de la ciudad de Roma. Y se jactaba y se reía de ellos y los mandaba liquidar, algunos crucificados, colgados, etcétera, etcétera. Un mundo totalmente adverso al cristianismo. Por el lado del César, del imperio dominante, por donde se mire el culto, la filosofía, las costumbres. Y sin embargo, la fuerza de la iglesia va penetrando en el mundo romano con un poder que no es de este mundo. Es necesario que el grano de trigo caiga para que produzca mucho, mucho fruto. Lo encontramos recordando un poco hoy a la Didaché, que fue el primer catecismo en el año 70, Doctrina de los Apóstoles. Allí se habla de que así como están dispersos los granos de trigo en el campo para conformar un solo pan, y esa es la unidad del cuerpo de Cristo. Granos dispersos por aquí, por el mundo, que conforman una unidad.
Pero ese grano de trigo también tiene que morir para que sea conformante de la unidad católica. Y así lo entiende también un San Ignacio de Antioquía, obispo de Antioquía, que es llevado a Roma a morir en el circo, tirado a las fieras. Y él decía, grano de trigo quiero ser, para ser triturado por los dientes de las fieras, para constituirme en pan. Grano de trigo triturado. La iglesia entonces, ¿con qué poder crece? Con un poder sobrenatural que es el poder del Santo Espíritu de amor. Con el poder de la sangre preciosa de Cristo y de los méritos de Jesucristo. Y esto nos invita a reflexionar. Decía Tertuliano, ayer éramos pocos, somos de ayer, pero hoy invadimos todo el orbe. Así se extendió la iglesia. Con una fuerza hasta el año 313 fue perseguida una y otra vez. Y sin embargo sigue creciendo, creciendo y creciendo. En el año 313, con el edicto de Milán, ya Constantino, presente allí, declara la religión de Estado, la Iglesia, y entonces se deja de perseguir a la Iglesia católica. Esto es bueno, claro que es bueno, mas el mundo cristiano tendrá que recordar que la gloria está en Cristo Jesús crucificado, la fuerza de la iglesia está en la cruz. Cristo que subió a la cruz para morir por los demás y de esa forma constituir un pan grande para la gloria del Padre. Ese pan grande que es conglomerado, amasado por el amor de Dios, eso es la iglesia en el mundo entero. Y entonces lo encontramos a Jesús, para él no fue tan fácil todo esto, ¿no? No fue tan fácil. Pero antes de meditar las últimas razones, quisiera leerles algo de Orígenes que dice, contra un filósofo griego Celso, le comenta lo siguiente. Pero en el caso de los cristianos, el Senado romano, estamos hablando del siglo III, el Senado romano, los emperadores contemporáneos, el ejército, el pueblo y los familiares de los creyentes lucharon contra el Evangelio y lo habrían obstaculizado y habría sido derrotado el Evangelio por la fuerza combinada de tantos, a menos que hubiera vencido y superado la oposición por el poder divino, de modo que haya conquistado el mundo entero que conspiraba contra él. Sin duda que la iglesia tiene un poder divino por detrás inmenso, porque la iglesia es Cristo. La iglesia está con la fuerza y la dinámica del amor de Dios, la fuerza del Espíritu Santo. Entonces, a Cristo no le fue fácil todo eso. Ya vemos que en el Evangelio de hoy dice, mi alma está triste, porque sabe que ya ha llegado el momento, ya ha llegado su hora. Y hoy la carta a los Hebreos nos hace entender que con súplicas y clamor y lágrimas le pedía a su Padre ser liberado de la muerte, curiosamente. ¿Y Cristo no fue escuchado? Claro que fue escuchado por su Padre. Cuando tú clamas para que se vaya una enfermedad, no es que el Padre Dios no te escuche si no se va esa enfermedad. Es que es el momento de tu cruz y de la hora unido a Jesús. Saber que el grano de trigo tiene su hora de ser machacado. Pero
unido al gran pan de Cristo, tus sufrimientos y los míos, cualquiera que sean, aún los mínimos, aceptados por amor a Dios, extienden la iglesia con sus ramas hasta las lejanías más insospechadas. Pues siempre Dios escucha. El Padre escuchó siempre a Jesús. Él le pedía ser liberado de la muerte, dice la carta a los Hebreos, y sin embargo fue a la muerte. Todos ustedes y yo tenemos que caminar a la muerte tarde o temprano. Seremos sepultados en Cristo para resucitar con Él. Que el tesoro magnífico de tu cruz, que es el momento en el cual el grano de trigo va a ser triturado, sea unido a la gran asamblea de aquellos grandes mártires que entregaron su vida y que seamos dignos en esa hora. San Ignacio de Antioquía decía algo muy hermoso, yendo al martirio: no solo que yo sea palabra, sino que pueda cumplir con la palabra. Pues entonces ahora Gladys, Martita, Alejandro, Iván, que van a hacer sus promesas, no solo de palabras, sino de obras. Que la paz del Señor inunde nuestros corazones y saber que la iglesia tiene un destino que es exaltar la cruz de nuestro Señor y hacer válida siempre su obra entre nosotros y que Él nos considere dignos de sufrir algo por Él. Que así sea.